Buenas tardes, soy Belén Gómez. En el podcast de hoy vamos a entrevistar a Juan Francisco Sánchez, escritor y autor de La noche se llama Elena. Juan Francisco es licenciado en Filología Clásica, Filología Hispánica e Historia, y también está graduado en Historia del Arte, y lleva 20 años como docente. Vamos a charlar con él sobre varias cosas y también sobre su primera novela publicada, La noche se llama Elena. Bueno, Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de atenderte y encantado de estar aquí contigo para hablar de mi novela. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Un poco particular. Yo me acababa de casar, vivía en Princesa. Yo siempre el tema de escribir era como una especie de sueño y pues yo que sé, lo típico, y bueno, voy a empezar y voy a hacerlo, ¿no? Entonces una noche vivíamos ahí en la Plaza de los Cubos, cerca de Gran Vía. Sí. Y me puse al ordenador, pantalla en blanco, folio en blanco y empecé en este momento La noche se llama Elena, que es como empieza el libro. Y a partir de ahí escribí poco a poco, varios días, y a partir de ese inicio, pues se lo fui dando a la gente conocida y fue gustando, y a partir de ahí tiré del hilo ese conductor y surgió la idea. A mí siempre, ya te digo, me ha gustado escribir y esta novela surgió de esa manera. Y luego también se llama La noche se llama Elena porque es un poco la trama un poco de la propia novela, ¿no? Pero que La noche se llama Elena se llama así precisamente porque la noche es el sentimiento del protagonista y Elena, que en griego clásico significa antorcha, es un poco el hilo conductor del propio protagonista, ¿no? Y luego utilizo también, como he dicho antes, la mitología clásica para recrear Sí. un poco la historia a través de los personajes. Hombre, yo pienso que todo libro tiene su mensaje, ¿no? Hombre, tiene su parte autobiográfica y demás. El protagonista es un profesor. Sí. No tiene todo que ver con el propio protagonista, pero hombre, el mensaje implícito es, sobre todo una historia de amor. El final es un poco inesperado y yo creo que puede sorprender un poco al Al lector. lector, Y luego, ¿no? y luego, sobre todo, que toca muchísimos temas. Toca el tema del amor, evidentemente, toca el tema de las relaciones personales. También, como luego cuenta dentro de la propia novela, cuenta su propia vida, historia de una vida. Sí. Juego también con los tiempos presente-pasado y a través del presente el propio protagonista escribe un libro en el cual cuenta su pasado. También toca el tema de la amistad, a veces indirectamente también un poco el tema de los malos tratos, el tema del destino, la muerte, yo qué sé, una serie de temas que son, yo pienso, que universales. O sea, que se podría decir que toca los temas de la vida. Exactamente, es un poco lo que el protagonista Gonzalo y los personajes que están en la propia novela, yo pienso que cuentan y tocan los temas que en el fondo todos sufrimos y yo pienso que por eso te puedes sentir identificado con el protagonista o con los propios personajes. Sí. Ya te digo, el inicio fue un poco esa soledad ante la página en blanco y yo qué sé, yo creo que luego la necesidad de contar y de decir, no sé, yo pienso que el hecho de ser escritor, yo pienso que es Sí. mi gran sueño, el hecho de publicar la novela, que ya te digo, la publiqué incluso 20 años después de haber estado escrita, porque yo en el año Sí. 97 la presenté al Premio Planeta y la escribí en un periodo yo creo que relativamente corto, de 6 meses, y ser escritor yo pienso que es mi gran sueño. Yo pienso que uno si escribe, sea lo que sea, novela, poesía, relato y tal, es porque tiene algo que decir. Y yo pienso que a la hora de escribir, hombre, yo pienso que te inspiras en tu propia vida, en tu propio conocimiento, en lo que tú conoces de la vida, de los estudios, tus relaciones personales, y Sí. sobre todo a partir de ahí, a veces en cualquier cosa, en un programa de televisión, en una revista, en libros, evidentemente, que tú conoces, pero puede ser que también estés en un bar o en una conversación de amigos y haya algo que sea un poco una pauta para luego tirar del hilo. Yo además en el hecho de escribir, en el proceso de escribir, disfruté muchísimo, porque era como un reto. Además, cuando tú a un personaje le llevas hacia un sitio y hace determinadas cosas, Sí. la novela, que yo pienso que hay veces que los escritores dicen que lo tienen todo pensado. Yo no sé, yo pienso que yo no tenía todo tan pensado y a mí Iba la historia surgiendo, ¿no? iba surgiendo y además
además iba creciendo y al crecer yo lo disfruté muchísimo porque tenía que buscar y consultar diccionarios, sinónimos, antónimos y cómo tirar del hilo conductor. Y ya te digo, y fue un proceso muy bonito. Ya no es el resultado final, que yo creo que no ha quedado mal, sino Sí. que el hecho de hacerlo, está mal que lo diga yo, pero bueno, es que es lo que considero. Además, luego los lectores que la han leído, pues les ha gustado, ¿no? Ha habido Entonces, buenas críticas, ¿no? bueno, en ese sentido ya te digo, yo disfruté muchísimo, muchísimo del proceso, el hecho de estar haciéndolo, ¿no? Sí. Sí, luego he escrito bastantes relatos, porque he hecho también varios cursos en escuelas, en la Escuela Fontetaja, en la Escuela Ítaca de aquí de Madrid, y tengo también una serie de relatos que puede ser un futuro libro, lo que pasa que, bueno, está ahí. O sea, Y estás luego lo pensándote siguiente, a lo mejor en publicar esas cosas sí, que tienes ahí sí, sí, guardadas. lo tengo por ahí, lo que pasa que, bueno, antes de publicarlo me gustaría revisarlo, porque luego con el paso del tiempo, como están ahí, son relatos relativamente cortos, Sí. de un folio o dos, no muy extensos y además sobre determinados temas y distintos temas, entonces tendría que ver un poco la selección de lo que tengo para un futuro libro. Lo siguiente que voy a hacer y que voy a publicar es un poemario. Estoy ahí con el título de varios, estoy todavía con el título que no lo tengo todavía muy claro. A Las veces es lo que modas. más cuesta, ¿no? El título. Sí, yo pienso, ¿sabes lo que pasa? Que quiero, en el poemario quiero poner un título que sea muy atractivo y que en el fondo también sea una especie de resumen o identidad de lo que el propio libro cuenta. Lo que pasa, claro, un Sí. poemario que tiene, yo pienso que son unos 120 poemas más o menos, o ciento y pico, condensarlo en un título es difícil. Entonces, quiero que sea un título atractivo, que me guste, y estoy ahí tengo varias En encontrar dudas. ahí la pincelada que Quiero lo encontrar el defina. chip. Sí, porque por ejemplo, con La noche se llama Elena, me acuerdo que el título me surgió un día cuando yo te digo, vivía ahí en Plaza España, y fue saliendo del metro, subiendo las escaleras, y en ese instante se me ocurrió, digo, anda, pues mira, esta igualación, La noche se llama Elena, los sentimientos del protagonista, y me pareció un título bonito y muy sencillo. Y muy Entonces, acorde también me con la acorde con la novela al historia. final. Sí. Exactamente. Al final las cosas se te ocurren en el momento más inesperado. De repente te viene un fogonazo de luz y dices, esto es Exactamente. lo... Es que escribir una novela en sí es difícil porque es un relato extenso. Tienes que tener siempre un tema, un hilo conductor para que a partir de ahí la historia surja y luego, Sí. evidentemente, una trama en la cual los personajes se muevan, ¿no? Y yo pienso que lo más difícil y lo más bonito en el fondo es darles vidas a los personajes, pues yo que sé, como en una película se le da vida a los propios actores y protagonistas, Sí. y esto es un poco lo más difícil. Y sobre todo que a medida que se mueven y actúan, a medida que vas contando el relato, le expliques un poco cómo es el protagonista, cómo siente, cómo piensa y cómo interactúa con los demás. Y sobre todo crear a veces el antagonista o protagonista, gente que le apoya o no al propio personaje en su propia En la historia. Entonces, historia. exactamente, entonces crear esa relación entre personajes y sobre todo cómo se mueven, cómo actúan y que luego todo como compendio o como algo completo tenga sentido y pueda enganchar al lector, pues es complejo. Y luego, claro, luego por un lado está también cuando tienes que hacer diálogos y darle vidas a través del diálogo y Sí. a veces hacer descripciones, ¿no? Y tienes que mezclar también partes de diálogo, partes de descripciones, a veces el monólogo interior de cómo siente el personaje o los personajes. Entonces, es un mundo bastante amplio y bastante complejo, pero desde luego fascinante. Sí, al final el cómputo de todo tiene que estar bien vinculado y quizá describir sentimientos de los personajes, incluso eso es lo más, dirías que es lo más difícil, describir Pues un puede, sentimiento. puede ser describir los sentimientos y sobre todo expresarlo a través de lo que dicen o piensan y sienten y luego cómo actúan con respecto a los demás. Entonces, Claro, eso es complejo y difícil porque, claro, si tú quieres hacer un personaje bueno o malo, tienes que demostrar si es bueno o malo o malvado o cruel incluso en el sí, contexto correspondiente. sí, eso sí es verdad. Uy, pues sinceramente, para mí la educación, mira, en latín la palabra docencia es de doque o doques docere, que es enseñar, pero yo pienso que más que enseñar en sí es mucho más que eso, es
es acompañar. Antiguamente los pedagogos eran los que Sí, llevaban a los niños a la escuela. Entonces, la docencia, desde que yo empecé en los años 90, hace ya casi 28, 29 años, pues es un camino muy bonito y muy interesante porque lo que hacemos es cambiar personas. A mí la educación y el conocimiento, el saber o cierto conocimiento me hizo persona. Y yo sí, pienso que el hecho de saber me hizo mejor persona. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Hay gente que fabrica coches, ordenadores, nosotros hacemos personas. Entonces, qué más bonito que eso, ¿no? totalmente. Hombre, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es mutuo, es compartido. Antiguamente el docente parece que era el que enseñaba y los alumnos aprendían. Yo pienso que el docente tiene la ventaja de que nosotros aprendemos cada día. Bueno, ahora en periodo de pandemia tenemos Sí, grupos reducidos, antes teníamos grupos de 25 o 30 alumnos o incluso más. Yo ahora tengo 2 grupos de 14 cada día en mi tutoría, porque lo dividimos de cara a la pandemia, y el hecho es que yo aprendo cada día de mis 14 alumnos y al día siguiente de los otros 14. Entonces, bueno, sí, de esa clase. Y luego, evidentemente, desde tercero de la ESO a segundo bachillerato, que imparto cultura clásica, latín e historia, pues es un intercambio mutuo, es un enriquecimiento personal muy enorme y muy intenso, porque además ya no solo impartir conocimientos, que es importante, pero sobre todo tener contacto con ellos, animales a aprender, los decirles que es valores fundamental, también. porque es que, claro, valores religiosos, morales, éticos, que hacen falta mucho y cada vez es más necesario. Entonces, eso me parece una labor fundamental. Y sobre todo que a veces tenemos que hacer una labor también a veces de padres, de madres, de abuelos, de consejeros espirituales, porque a veces Sí. las familias están desestructuradas, necesitan un apoyo desde la escuela, que a veces tristemente en las casas no existe, ¿no? Entonces, o existe de una manera más débil y es fundamental nuestra labor en ese sentido. Al final la figura del profesor hace un poco de guía, ¿no? Ante esas situaciones. Es que yo pienso que somos modelos y en ese sentido tienes que intentar ser un modelo y si puede ser un buen modelo. No ya por lo que enseñes, sino por cómo eres, cómo te comportas, cómo les animas a Claro, aprender. Porque es que yo pienso que es fundamental. Yo, por ejemplo, desde pequeño tuve la suerte de tener grandísimos maestros en el pueblo. Y en el libro, precisamente, en el poemario del que te hablo, yo recuerdo con 10 años a mi querida maestra, doña Rosalía, que le ha hecho un soneto, y es sí, que, no, lo digo en serio, porque es que son, o yo que sé, don Timi, también uno de mi pueblo, don Tomás, don José Plaza, además en aquella época eran todos don, pero luego te tienen la suerte marcan, también, ¿verdad? exactamente, luego tienen la suerte de tener muy buenos profesores en Peñaranda de Bracamonte y luego en la propia Universidad de Salamanca. Porque luego aquí en Madrid, las carreras que he hecho de historia, filología hispánica y grado de arte han sido a Sí, distancia. Algunas veces he tenido que ir a clases presenciales. Ya te digo, y mi formación en ese sentido ha sido gracias a los maestros y profesores que he tenido a lo largo de mi vida y luego, evidentemente, a todo lo que he aprendido, aparte de lo que te enseñan en la universidad y en la escuela, yo les digo que es fundamental que lean muchísimo porque sí. es un valor que está ahí y además ya no solo como lo que aprendes, sino con el placer y el disfrute de decir, ya abrirme a otros mundos, a Descubrir otras nuevos mundos historias, totalmente, sí. exactamente, y es que es fundamental, ya te digo, la lectura y sea lo que sea, ya sea novela, relato, poesía, ensayo, incluso revistas de todo tipo, si te gustan los deportes o el cine, Claro. la televisión, yo qué sé, las ciencias, muy interesante, cualquier tipo de revista, o que leer, cualquier tipo de revista es también muy interesante para aprender. Uf, ha cambiado la película muchísimo, muchísimo, muchísimo. No lo sé, pero fíjate, yo tengo muchas reminiscencias y muy bonitos recuerdos de aquellos años en la que todo era, no sé, como más artesanal, Sí, más cercano. Eh, También antes se potenciaba muchísimo lo oral, ahora se está volviendo un poco a potenciar lo oral porque las clases eran como muy participativas. En esta maestra, por ejemplo, que te comentaba en quinto, nos ponía una sí. especie de corro. Luego preguntaba la lección casi todos los días y eso, no sé, eh, era una enseñanza con menos medios, pero una enseñanza en la cual yo pienso que incluso los contenidos eran mayores. Entonces, y luego también se denostó en los años 90 el tema de la memoria, y es una pena porque la memoria me parece fundamental, no la memoria en la cual todo se aprende papagayo y tal, sino una memoria razonada, que es fundamental para el propio hablaje. Luego, la manera de evaluar también ha cambiado a medida que han evolucionado los tiempos. Ahora se evalúan más cosas y más diversas,
Hemos Sí. ganado en extensión lo que se evalúa, pero yo pienso que, fíjate, lo que hemos ganado en extensión quizá a lo mejor lo hemos perdido en profundidad. Yo pienso que antes se aprendía más y de manera más profunda. Hoy día parece, por Nos lo que quedamos en sea, la superficie un poco, ¿no? exactamente, es que ahora parece que explicas una cosa, y yo, por ejemplo, lo he comprobado en historia, que es recordar un poco la clase del día anterior, y tú lo cuentas y parece que, no sé, como que Nadie se estudian ha cuando enterado de salen nada, ¿no? Como si no hubiesen estado. y se olvida todo, y yo qué sé, y al final el saber es lo que te queda después de todo lo que has estudiado. Entonces, y es una acumulación y es acumulativo. Y ya digo, la memoria a mí me parece una cosa fundamental, no la memoria esta de recordar la lista, que siempre se decía lo de la lista de los reyes godos, pero es que la Sí. memoria es fundamental para, por ejemplo, en latín tienes que saberte las declinaciones, los casos, los verbos para luego razonar. En matemáticas y en química Las la fórmulas formulación, igual. las fórmulas y luego saberlo aplicar. Entonces tienes una parte teórica que es fundamental y luego tienes que aplicar evidentemente el razonamiento lógico abstracto a lo que sea. Y Claro. eso ha cambiado, no sé, hemos ganado, ya digo, en diversidad y luego también la parcelación que hay en la educación. Se ha parcelado tanto el conocimiento. Yo que soy de humanidades, yo pienso que Sí, todos deberíamos saber tanto latín y griego como matemáticas y física y química. Yo pienso que se desvincula muy pronto al alumno de una rama concreta, tienen que elegir ya desde cuarto de la ESO hacia luego la carrera, y yo pienso que todos deberíamos saber bastante más de letras y más de ciencias. Yo pienso que se ha perdido muchísimo. Mira, yo en mi colegio estudiando griego, llevo en el colegio 24 años, recién cumplidos, y griego lo estuve dando pues unos 15, casi 20 años, ¿no? sí. Llevamos varios años que no hay griego, el latín está ahí porque tenemos latín en cuarto, en primero y segundo, y sinceramente, está mal que lo diga yo, pero yo como filólogo clásico y filólogo hispánico, con la filología clásica, con lo que es el latín y el griego, es que conoces de una manera muy profunda tu propia lengua, y a partir de ahí, de las clásicas, conoces la filosofía griega, el pensamiento, el arte, Las y culturas, la todo, de dónde cultura, viene. exactamente. Y luego es que todo lo que eh, uno, por ejemplo, si no ha estudiado eso, es que no sabe el valor de lo que tiene. Yo, sinceramente, por eso, yo cuando hice clásicas en Salamanca, yo no era consciente de lo que me podía dar la carrera. Y yo, de todas las que he hecho, digo, mira, a mí clásicas me hizo ser persona. ¿Qué más te puede dar una carrera que eso? Entonces, Claro. y además, no, no, y además mis queridos clásicos, que es que son un valor tan universal y tan bueno para tener una referencia de la propia realidad, incluso que vivimos ahora, y fíjate, estamos hablando de 2500 años, Sí. y es que es increíble, y sobre todo con todo lo que ha influido luego en la literatura, en el cine, en el arte, en el Y se está pensamiento. perdiendo esa cultura y ese conocimiento ante a las humanidades que al final parece que es menos cuando al final el estudiarlas te proporcionan pues eso, más conocimiento, más saber, más cultura, más estar en el mundo. O sea, al final nosotros hemos heredado eso, o sea, venimos de todo eso. No, exactamente. Mira, yo, por ejemplo, que también he hecho historia, a mí me parece fundamental conocer nuestra prehistoria, como homínidos, de dónde venimos, cómo el Totalmente. hombre, desde la primera herramienta del chópez o el bifaz, que es un choque de una piedra contra otra, y a partir de ahí llegamos al móvil a las nuevas tecnologías. O sea, conocer nuestra Claro. historia o nuestra prehistoria hasta la actualidad, a mí me parece auténticamente apasionante, porque ves cómo el hombre ha evolucionado, cómo ha vivido, cómo ha tenido que luchar en unas circunstancias tremendas. Eso es Mira, igual por que una ejemplo, novela, ¿no? El hilo no, no, conductor hasta hoy en día. no, exactamente. No es tarde que haga algo a nivel histórico, porque tengo en mente un poco también a mí el tema de la Guerra Civil Española, el tema del hambre, tengo ahí medio sacado ciertos borradores y Sí, apuntes sacados, porque el tema del hambre o el tema de la mujer también, y las dificultades que hubo en España en la posguerra, sobre todo en los años 40, me parece un tema interesante. Y otro tema también que me parece muy interesante es el tema del holocausto nazi. Ahora estamos viendo nazismo y fascismo, y es sí, fundamental que los alumnos conozcan ese tipo de realidades y ese tipo de sistemas totalitarios, para que tristemente son hechos que parece que los cuentas y parecen como increíbles, pero que realmente ocurrieron, y que tristemente con la democracia como la tenemos ahora en España, estando como estamos, una sí, democracia tan débil y sabiendo la realidad que tenemos, a mí es un tema que particularmente me preocupa mucho, y quiero hacerles ver que es fundamental que ellos se impliquen también como ciudadanos, que vean noticias, que lean periódicos sí. y cadenas de televisión de distintas fuentes, porque tristemente tanto las cadenas de televisión como los periódicos muchas veces están excesivamente politizados, y es una pena. Entonces tienes que tener un sentido crítico que es fundamental. Y el Claro. sentido crítico se adquiere con conocimiento y con cultura, porque si tienes conocimiento y cultura,
vas a entender la realidad en la que vives, vas a entender un poco mejor el mundo, vas a intentar cumplir mejor tus sueños y es todo mucho más fácil para vivir dentro de un momento en el cual las cosas están complicadas. Claro, y que al final se conozca el significado y el concepto de lo que es eso, para que sepamos también utilizarlo hoy en día a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, a la hora de criticarlo o no criticarlo. Eso es súper Exactamente. importante y es gracias pues a vosotros, a los profesores que lo transmitís. Bueno, pues en primer lugar, que escriban. Yo pienso que lo fundamental es escribir. Escribir sobre lo que piensen, sobre lo que sienten, sobre lo que les guste, lo que les disguste, sobre todo, porque el tema de la escritura es un poco como nuestra propia vida, ¿no? El mundo es amplio, es abierto y puedes escribir sobre lo que te dé la gana. Mira, yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo, también tengo pendiente probablemente después del poemario, descubrí a través de un curso de poesía el tema de los haikus, que es una poesía japonesa de 3 Sí, versos sobre el tema de la naturaleza, no sé si lo conoces. lo Y ahora, desconocía. no, y además a mí el tema del haiku como poesía, me he leído también varios libros sobre eso y sobre todo también un poco asociado al tema de la filosofía oriental. Y yo pienso que en ese sentido, nosotros, nuestra filosofía occidental, que es de origen griego y demás, que es súper fundamental de cara a nuestro pensamiento, yo pienso que en ese sentido las filosofías orientales te dan una perspectiva de la vida distinta y sobre todo la asocian mucho a vivir en contacto con la naturaleza, que en ese sentido es una Sí. cosa que se ha perdido muchísimo, ¿no? Y sobre todo cuando vivimos en una gran ciudad como Madrid o en un mundo que es urbanizado especialmente y luego, pues en España tristemente tenemos el problema de la España despoblada y rural. Y yo, por ejemplo, me apasiona muchísimo el tema del mundo rural y esa vuelta al A los contacto con la orígenes, propia ¿no? naturaleza, a los orígenes. Y sobre eso también es un tema que yo animo a aquellos que les gusta escribir que escriban, pero sobre todo que escriban y sobre todo que escriban y que yo qué sé, se pongan en contacto con alguien que a lo mejor les pueda ayudar a la hora de publicar o incluso a la hora de Claro, corregir. No, no, y lo digo porque luego lo difícil ya no es escribir, sino y que luego escribir, yo pienso que escribir no es difícil, sí, escribir bien sí es difícil. vale. Porque escribir puede escribir, yo creo, podemos escribir todos tenemos capacidad para escribir, pero luego también hay que tener ciertos conocimientos lingüísticos de Y todo tipo, capacidad para comunicar, ¿no? Es capacidad de otra. comunicar y sobre todo transmitir lo que tú quieres decir y utilizar las palabras adecuadas o los recursos disponibles que tienes para que ese mensaje pueda llegar al lector. Y esa es la parte bonita un poco de la escritura, que tú con tus propios sentimientos vitales puedas comunicar al lector lo que tú sientes y sobre todo que cuando alguien lee lo que tú has escrito, pues le guste, le emocione Le o no le transmita guste, algo, ¿no? Haya algo que le transmita. y que le mueva y le conmueva, exactamente. Ese mover el latino que tú cuando tú como escritor haces algo, escribes algo, al lector le pueda transmitir algo que le conmueva o le emocione, ¿no? Sí, Hombre, yo pienso que con los nuevos medios que hay, el tema de la autopublicación, el tema de poder dar a conocer en redes sociales, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera, yo pienso que se ha producido una especie de, o se está produciendo, yo creo, porque estamos en un momento de cambio, de democratización de la literatura, porque yo pienso que la literatura de editoriales y de grandes editoriales, yo pienso que es un coto bastante privado y acceder a ese tipo de editoriales es muy complejo para gente que está empezando, como por ejemplo yo. Pero yo fíjate, yo por ejemplo, cuando escribí la novela, ya te he comentado antes que yo aspiraba a lo grande. Digo, nada, yo si me pongo a escribir, la envío al Premio Planeta. La envié al Premio Planeta, la metieron a concurso y yo solo el hecho de acabarla, enviarla y que estuviera metida a concurso el año 97, pues directamente ya me di por satisfecho. Lo que pasa que, sí, bueno, luego tampoco lo he movido mucho, lo dejé, ya te digo, dormido ahí 20 años y luego decidí publicarla con la editorial con la que precisamente en aquellos años la iba a haber publicado, pero me iba a casar económicamente. Yo estaba empezando, era tan joven sí. como tú o más incluso, no menos, yo creo. Y ya te digo, y en ese momento lo dejé aparcado y sí que tenía la ilusión de hacerlo, porque a lo mejor si lo hubiera hecho en aquel momento, hace 20 años, a lo mejor me hubiera animado a seguir escribiendo y no tuve que estar esperando 20 años a sacarla. Pero bueno, Claro, tampoco perdí el tiempo, me puse a hacer las carreras que te he comentado, sí. filología hispánica, historia y arte en la UNED, y ahora precisamente en el colegio estudiando historia, porque hice historia, si no a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿sabes? O sea que Claro. bueno, Hay oportunidades, obviamente, con las tecnologías, al final todo es un poco más fácil de mover, pero al final quien quiere, pues si quieres puedes, ¿no?
como quien dice, y eso hay que buscarse un poco la oportunidad tú mismo, ¿no? Sí, Y hombre. Sí, dime, sí, sí, dime. sí, sí, quería decir sobre esto que no. Y luego, sobre todo, yo que sé, yo a través de vosotros, de mi trampolín, pues con todo lo que me ayudáis para darme a conocer, a mí parece fundamental. También hice una entrevista con Julia Bustamante en Déjate TV, que me Sí, encantó. Entonces, yo que sé, es un comienzo difícil, pero me parece súper bonito. Y además, yo pienso que el proceso, lo que hemos comentado antes, a la hora de escribir, a la hora de llegar, hay gente que yo que sé, escribe un libro, un gran libro, incluso un único libro, tiene éxito y es un libro que funciona. claro, Yo simplemente, con el hecho de que, sobre todo lo digo por mí, por aquellos que tengan pensado escribir o que escriban, ya solo el hecho de que tú puedas escribir algo, lo puedas publicar y que haya alguien, aunque sean pocas personas, que lo puedan leer, ya el placer de hacerlo ya es sí. súper importante y por lo menos dejar tu mensaje y tu legado, porque tristemente esta vida es muy temporal, se acaba rápido y a mí es que es una cosa que yo siempre he tenido ahí como esa idea de eternidad o de la fama que ya hablaba Jorge Manrique, ¿no? El hecho de decir, bueno, una vez que muero, se dice que uno muere cuando la última persona que te ha conocido, Se pues olvida muere, de... ¿no? Entonces, Sí, es una manera de dejar una especie de legado o una serie de versos o de novelas o de escritos que en un momento determinado pueden caer en manos de otra persona a una futura generación y a lo mejor ahí claro. hay algo, un consejo, un pensamiento que le puede ser útil y sobre todo el hecho de que la literatura pueda ser útil para aprender o para disfrutar, a mí eso me parece también fundamental. Claro, el hecho de mantenerse en el tiempo, ¿no? Al final es algo Exactamente. tuyo, algo muy tuyo, que se queda y que se mantiene. Pues mira, es un proceso de permanente aprendizaje, porque la lengua que tenemos, nuestra lengua que es tan bonita y tan necesaria y tan útil, siempre aprendes a la hora de escribir y sobre todo a la hora de corregir. Lo difícil no es escribir, ya digo, es corregir. Mira, yo por ejemplo en el poemario este que voy a publicar, yo conocí a José Antonio Rodríguez Alba, el profesor con el cual está corrigiendo el libro y he aprendido muchísimo de él y yo pienso que él de mí, porque ha sido un intercambio mutuo de conocimiento. Él es poeta y profesor de yoga, sabe muchísima poesía. Yo escribía a lo mejor los sonetos, la lira o lo que sea y luego él lo mejoraba o lo mejorábamos un poco entre los dos. Sí, Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje mutuo y ya te digo, incluso cuando escribes un pequeño verso o una pequeña estrofa, un pequeño haiku, esto que te comento, que a veces en el colegio aprovecho en los huecos libres que tengo para escribir, pues yo qué sé, qué bien. dices, bueno, pues a lo mejor he dicho algo importante y bonito, no lo sé. Es todo ese proceso, no, de verdad, es todo ese proceso de creación, de corrección, intentar ser original en lo que dices. Lo que pasa que, si en el fondo todo está dicho ya, ya lo Bueno, hemos y dicho todavía todo. queda mucho por decir, así que al Ya, final, ya, ya, no, si me refiero que todo está dicho, lo que queda es mucho por decir y sobre todo la manera de decirlo. Entonces ahí está la gracia de totalmente. escribir, porque siempre el tema del amor, con todo lo que es, o la vida misma, con todo lo que tienes por delante a la hora de decir, tienes miles de cosas y formas de decir una cosa. Y Entonces, cada persona lo va a vivir de una forma, entonces lo va a transmitir de exactamente. una totalmente más distinta. Exactamente, y luego tú, por tu propia experiencia personal, lo vas a transmitir de una manera, y luego eso sí, lo que recomiendo a la gente que escriba es como también he hecho yo, hay que leer muchísimas novelas si vas a escribir novela. Yo, por Claro, ejemplo, de poesía he leído y he descubierto muchísimos autores que no conocía y siempre me gusta descubrir nuevos autores, ver nuevas formas de escribir y de decir, porque eso es muy rico. Yo qué sé, pues desde la Ilíada de Homero, aunque sea épica, del siglo 7 antes de Cristo, pues el teatro de Eurípides, de Sófocles, de todo. Esquilo, conocer Ovidio, a Catulo, o en la Edad Media conocer a Jorge Manrique, a Garcilaso, nuestros Sí. clásicos, Góngora, Quevedo, los del 98, el 27, o sea, conocer a Lorca, a Miguel Hernández, a Neruda, a Cernuda, los Empaparte un poco clásicos, de todo también para exactamente, poder... exactamente, los clásicos universales que yo recomiendo siempre leer, desde los clásicos griegos y latinos a nuestros clásicos españoles o hispánicos y luego también los universales, porque de ellos siempre vas a tener una fuente de referencia que es fundamental. Los clásicos latinos, que la literatura latina, por ejemplo, cuando conquistan Grecia, se toman como referencia a la literatura griega, lo que hacían era la mímesis, la copia del bueno, porque a partir de lo que copias del bueno,
lo que tú escribes va a ser probablemente bueno. Lo que Sí. pasa que a partir, no tienes que hacer una copia, sino a partir de ahí, de ese original, tú Desarrollas tú desarrollar tu tus idea, tu ideas. punto de vista personal, exactamente. Sí, justo. Yo soy de papel totalmente, ¿no? No, yo que sé, ya me pilla más Eres fiel, mayor. ¿no? No, Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Me gusta el papel porque me gusta, a veces es triste, a lo mejor subrayo alguna cosita o saco, extraigo una frase, una cita, y me gusta el papel fundamentalmente porque, yo que sé, el libro como objeto de culto me parece fundamental y sin embargo el tenerlo en digital, que es cómodo de cara al transporte o a sí. esto, es muy útil y yo también, hombre, la gente que lea de manera digital, pues es fantástico, son los tiempos que corren. Yo sí lo que espero es que el libro como tal no No se pierda, desaparezca, ¿no? no se pierda porque me parece fundamental. No sé, además lo vas a tener siempre y el hecho de Como que tenerlo tienes como... ahí en el papel el conocimiento sí o sí, ¿no? Palpable, tangible, que está ahí, que eh, lo otro parece que se pierde en la pantalla y imagínate, pues puede desaparecer y ahí se queda. No, y es que para cualquier documento, por ejemplo, sea del tipo que sea, incluso a nivel educativo, tienes el archivo tal, que luego tú tienes en el pincho, yo tengo un montón de temas de Sí, sagrado, de historia de latín, y lo tienes ahí. Evidentemente, luego cuando tienes que tirar un examen o un documento, pues lo tiras en papel. A mí es que me gusta tirarlo en papel porque a la hora de leerlo me parece más cómodo y lo veo como mucho más rápido todo. Y luego, mira, por ejemplo, te cuento un secreto para la gente que estudia o si quiere estudiar en la UNED a distancia. Yo cuando sí, tenía que hacer historia o hispánicas y demás, a veces tienes libros de 500, 700 páginas. Yo lo que hacía, ese libro de 500 páginas, me cogía, lo abría y hacía cada tema fotocopiado a doble página y a doble espacio. Un libro de sí, 500 páginas se queda reducido a 125. Por 4 también. son 500. Entonces, yo luego lo separaba por temas y de cara a estudiar, pues yo qué sé, si voy en el tren, en el metro o en el autobús en esos tiempos muertos, lo tienes impreso y yo cuando tenía que estudiar, ya digo, libros extensos de arte o de historia o de literatura, lo que Sí, hacía me los imprimía y yo directamente empezaba a subrayar, a anotar al margen para hacerte tus esquemas y demás. de tus propios apuntes, ¿no? Exactamente. Sí. Y Juan Francisco, otra pregunta. Respecto a los libros que has leído, Sí. cuál crees que es que hay que leer sí o sí, que merece la pena leerlo sí o sí? Mira, pues te lo cuento. Va a sonar atópico, pero es que no me lo acaba todavía de volver a releer, pero me estoy releyendo el Quijote. No, te lo digo en serio, Sí, porque sí, sí. parece muy tópico, pero me lo estoy releyendo y ¿sabes lo que pasa? Que cuando te lo lees ya más bien de joven y ahora ya con 50 y pico años, pues lo vuelves a releer, es que lo disfruto de otra manera, porque evidentemente mi riqueza de vocabulario cuando lo leí en su momento ahora es distinto. Es que Que es ha una ampliado, gozada. ¿no? Sí, No, no, es una gozada. Pero bueno, pero te voy a decir ese como también, a lo mejor pues también suena tópico, pues yo que sé, Cien años de soledad de García Márquez sí. o otros muchos, yo que sé. Es que tengo tantos escritores favoritos que tampoco te podría decir uno, te podría decir unos cuantos. Y un libro que dijeses, este hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Un libro que, vamos, no merezca la pena nada. Bueno, no lo sé. Mira, es una lectura que quiero hacer. Es el libro que escribió Hitler en la cárcel, Mein Kampf, Mi lucha, Sí, que es un poco luego la base del totalitarismo nazi que luego degeneró en lo que degeneró una vez que Hitler llega al poder en el año 33. Es un libro que yo quiero leer. Evidentemente, no, yo pienso que no merece la pena quemar ningún libro, porque luego Hitler sabéis que quemó muchísimos libros y quemó muchas obras de arte. sí, Eh, y yo pienso que un libro, por muy malo que sea, siempre va a decir algo de lo cual se pueda sacar. Es tristemente sí. que este libro, yo me lo quiero leer porque ha estado sin editar mucho tiempo, pero evidentemente, si hubiera que quitar uno, por lo que luego ocurrió sería ese, pero en principio yo pienso que todos los libros, Todos los por libros muy tienen malos, algo que decir, por ¿no? Ya mu- sea por- malo o bueno. exactamente, por muy malo que sea, siempre habrá un mensaje positivo que puedas extraer de él. Sí. Sobre Por todo, lo por ejemplo, menos, o en eh, este caso, lo que puedes hacer cuando leas ese libro, sabiendo lo que significa, pues decir, mira, esto no se tiene que repetir. por supuesto, claro. Al final tienes una crítica que no tiene por qué ser todo positivo, sino que también digas, esto no lo comparto y no hay por qué llevarlo a Exactamente. cabo. Es que eso es lo que hace uno cuando uno lee distintas obras de todo tipo. Es más, yo, por ejemplo, está mal que lo diga, pero a veces hay clásicos, no voy a decir tampoco nombres, que están como muy reconocidos y a veces he Sí, empezado a leerlos y no he podido con ellos. Y sin embargo, otros libros, a lo mejor menos conocidos o menos reconocidos, tristemente,
son tan buenos o más que algunos clásicos por las circunstancias que sean y Sí. son muy buenos. Entonces, a veces pasa eso, que luego también depende cómo te pille el tipo de lectura, pero yo lo que recomiendo siempre es leer porque siempre vas a ampliar tu punto de vista sobre la realidad que tienes y sobre tu mundo, porque nuestro mundo en el fondo es relativamente limitado en el tiempo y en el espacio, relativamente corto. Yo pienso Sí, que la lectura, el cine y el arte lo que te hace es ampliar ese mundo. un poco más en profundidad, ¿no? Mm. Sí. Pues, y Juan Francisco, nada, o sea, estas han sido todas las preguntas. No sé si quieres añadir algo, ¿hay algo que quieras añadir? No, hombre, yo, mira, te voy a comentar un poquito cositas que tengo por aquí. Vale, Quiero estupendo. leerlo porque lo hice en la presentación, cuando he presentado la novela, hago una defensa de los clásicos. Y Sí, es el placer de la lectura y el proceso creativo. Y empiezo con una cita de Teognis, que es un autor del siglo VI, V antes de Cristo. Y dice, la naturaleza y la educación poseen cierta similitud, pues la educación transforma al hombre y al transformarlo produce su naturaleza. Lo que he comentado un poco antes, que la educación cambia y cambia a las personas, ¿no? Y luego, otra cita también que es, si no salvamos los clásicos y la escuela, los clásicos y las escuelas y la escuela no podrán salvarnos. Un poco lo que hemos comentado en relación a esto, ¿no? Y luego sí. hay una cita que tengo por aquí también de que digo que somos clásicos y no lo sabemos. Es una cita de Marguerite Yourcenar, esta escritora francesa, que escribió Memorias de Adrián, está sacada de esa obra que recomiendo. Casi todo lo que los hombres han dicho de mejor lo han dicho en griego. Y luego hago aquí una especie de reflexión en que digo que los clásicos grecolatinos me lo han dado todo. Mi manera de ser y de pensar. Todo está en los clásicos. Lo demás es evolución de los tiempos y la historia. Las grandes preocupaciones del ser humano, el amor, el destino, la muerte, la búsqueda de la felicidad, etcétera, están en ellos. Y además están escritas en un lenguaje sublime y culto. Mis amados helenos, Homero, Platón, Aristóteles, Sófocles, Tucídides, Safo de Lesbos, Aristófanes, etcétera, mis caros latinos, Séneca, César, Ovidio, Virgilio, Horacio, Tito Livio, Tácito. Qué grandes desconocidos para la mayoría. Acérquense a ellos y descubran el secreto de lo bello inútil. Y luego invito Qué bonito. también, no, de lo bello inútil, porque tristemente, ¿para qué sirve la sintaxis? ¿Para qué sirve el latín? ¿Para qué sirve el griego? Pues sirve para ser persona, si te parece poco. Y luego Claro, es que descubrí en la editorial Acantilado un libro muy pequeñito que recomiendo, que se llama La utilidad de lo inútil, que es una especie de manifiesto que es de Nussi Urbine y en el que hace una referencia a, a los clásicos y demás, ¿no? Y yo digo aquí una pequeña reflexión y ya con esto corto. Si le quitamos la memoria a la diosa Nemosine, que es la musa de la diosa de la memoria, desaparecerá el deseo del ser humano de interrogar el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro. Tendremos una humanidad desmemoriada que perderá por entero el sentido de la propia identidad y la propia historia. Para esto es necesario reescribir la historia. Y por eso recomiendo también luego otro libro que se llama Clásicos para la vida, pequeña biblioteca ideal que hace referencia a clásicos latinos sí. y de todo tipo, alemanes, ingleses, franceses, también de la editorial Acantilado, y es súper interesante. Pues Eso es lo muchísimas que... gracias por estas lecturas, porque ha sido un placer hablar contigo y charlar contigo en esta tarde y, jolín, qué bien, ha sido muy interesante. Bueno, yo también he disfrutado. Lo que recomiendo a los lectores, si nos ven, es que decirles que la novela está a la venta en Amazon, también está a la venta en varias librerías de Madrid, también en Ciudad Real, en Sí, Valladolid, en Salamanca y en otros puntos de España. Y nada, y en breve ya sacaré el poemario a ver si gusta. Y bueno, que seguro que sí. ha sido un placer, Belén. Igualmente, Juan Francisco, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Nada, un placer. Y a todos aquellos que quieran escribir, que escriban, ¿vale? Y sobre Estupendo. todo que lean. Y si pueden la novela, La noche se llama Elena. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, Hasta gracias. luego. Que vaya bien.